Paz inverencial, buenas noches para todos los hermanos que me escuchan en América Latina y en otras partes de los continentes europeo y asiático, africano. Vamos a continuar nosotros con la enseñanza prevista en el proceso de lo que es el Instituto de la Caridad Universal. Nosotros, los que llevamos ya muchos años en esta enseñanza, sabemos que el maestro dejó 3 instrumentos, o mejor 5 instituciones establecidas, y que esas 5 instituciones son las que oficialmente priman en la doctrina gnóstica samaeliana. Primero que todo, nació el movimiento gnóstico en el año 61, en forma oficial, a pesar de que el maestro estuvo trabajando desde la década de los 40 hasta cuando ya en los años 50 se estableció en Ciénaga Magdalena, y allá empezó el trabajo en forma concreta en compañía del venerable maestro Gargauchines. También se estableció el Instituto de la Caridad Universal, que era parte o que tenía una relación directa con el movimiento gnóstico, y también la doctrina del Cristo social con vehículo de expresión social llamado el POSCLA. Después de eso apareció la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal y también se estableció en México AGEACAC. Esas son las 5 instituciones que dejara el maestro establecidas para que nosotros las siguiéramos llevando hacia adelante y pudiésemos difundir, enseñar y practicar y vivir esta enseñanza gnóstica samaeliana. El Instituto de la Caridad Universal no hemos podido ponerlo a funcionar porque los gnósticos, los estudiantes, hemos sido supremamente negligentes en ese proceso. Y todo se debe a la falta de organización, que a pesar de que esta enseñanza de esta doctrina nos dicta las formas de cómo aprovechar el tiempo mejor y cómo aprender a diversificar nuestras actividades, nosotros no lo hacemos así. Entonces, por esa razón, ya a partir de este nuevo siglo, hemos hecho esfuerzos para que estas instituciones vayan tomando una forma seria, definida, y en lo posible hablar con todas las gentes para ver si nos vamos integrando. Pero la integración no puede ser como suponen algunos hermanos estudiantes que creen que la integración se basa en tener diversas interpretaciones de la gnosis samaeliana, o de dedicarnos a traer a las redes de la gnosis samaeliana personajes o historias o religiones de otro tipo. La única religión que tiene una relación directa con la gnosis es el budismo tibetano. De pronto, en algunas cositas, el budismo zen y en general el budismo. También parte algunas cositas del hinduismo. Pero generalmente la gnosis samaeliana es el epílogo, podríamos decir, de la historia de la gnosis. Y nosotros vamos a seguir en ese proceso. Así que en pasadas cátedras hablamos de qué es la caridad, el Instituto de la Caridad Universal, o qué es la caridad universal. Y la mayoría de nosotros tiene una idea de caridad que es como hacer o ayudar o hacer el bien por los demás. Y esa es una buena idea sencilla y es una definición muy sencilla. Pero nosotros tenemos que ir más profundamente. La caridad debe empezar por casa. No es posible que las familias no practiquen la caridad en su propia casa o con sus vecinos o con la gente aledaña. Pero la caridad no consiste solamente en ver qué le podemos suministrar de ropa, de comida,
de ayudas de todo tipo a las personas. El maestro nos explica que la mayor ayuda a la humanidad está en darle este conocimiento, esta enseñanza gnóstica, que también difundiera nuestro amado maestro durante más de 30 años en todos los países de América Latina, donde se difundió, incluido Estados Unidos y Canadá, y que después se inició en España y en Francia, lo mismo que en Alemania y otros países europeos. Entonces, concretémonos en qué es la caridad. La caridad es un esfuerzo que debemos hacer todos para poder mutuamente servirnos y ayudarnos, para tratar de vivir una vida mejor, para tratar de tener el conocimiento suficiente para aprender a ser autosuficientes. En eso, el gran maestro Confucio lo definió con una frase muy célebre que todos conocemos. Confucio dejó sentada esta frase de que si le das un pez a una persona, le darás de comer una vez, pero si le enseñas a pescar, le darás de comer siempre. Partiendo de esa base, lo que nos está diciendo ahí Confucio es que lo esencial, fundamental, es enseñar. Enseñar para que la gente aprendiendo pueda ir por sus propios medios y resolviendo sus situaciones, porque no hay dinero ni hay formas que permitan que solamente regalando, llevando cosas, se puedan resolver las situaciones. Se pueden resolver temporalmente, pero a la larga eso se vuelve una dificultad muy grave. Por eso es mejor enseñar a una persona un arte, un trabajo, un oficio, facilitarle los medios, las formas, etcétera, etcétera, para que esa persona pueda por sí misma empezar a valerse. Y así, en esa forma, sí estamos haciendo una verdadera caridad, una caridad universal, no una caridad local. El maestro nos explica en uno de los factores de la revolución de la conciencia lo que simboliza o significa servirle a la humanidad. Y servirle a la humanidad, él determinó ese principio, ese factor de la despertar de la conciencia como el sacrificio por la humanidad. Y en unas cátedras que él hizo en México a nivel de tercera cámara, el maestro habló claramente sobre estos aspectos tan esenciales y fundamentales. Y él decía lo siguiente, citando textos bíblicos, decía: Jesús el Cristo dijo, en que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis seguidores. Esta es una frase muy manida, muy conocida, muy explicada, muy leída por todas las religiones cristianas. Y entre nosotros también, entre nosotros los gnósticos, porque también somos cristianos. Y como desarrollar, esa frase es como para desarrollar el amor universal, el amor sin restricciones. No estamos hablando aquí de deseos, pasiones, apetitos, en fin, toda esa clase de cosas que se confunden mucho con el amor y que no son amor. Aquí el maestro nos dice, más no sería posible cumplir con este precepto crístico, en tanto continúen dentro de nosotros los yoes del resentimiento y del amor propio. Como podemos darnos cuenta, el maestro aquí es muy concreto, nos cita dos yoes que impiden en que sintamos ese amor por la humanidad, esas ganas de servirle a la humanidad. Y todo se debe a dos yoes muy bravos.
que el maestro nos cita aquí y que son el resentimiento y el amor propio. Estos dos yoes siempre van de la mano. Uno se pone a observarlos dentro de uno mismo cuando uno los descubre en acción y se da cuenta que cuando está el resentimiento, inmediatamente va a aparecer el amor propio. Y el resentimiento se vale del amor propio para hacerle cuentas a los demás de lo que no nos dieron, de lo que no nos ayudaron, de lo que les dimos, de lo que les servimos, de lo que les prestamos, etcétera, etcétera. Vean pues ustedes cómo ahí el maestro empieza a darnos una gran lección de orden eminentemente psíquico trascendental. El yo del resentimiento o del deseo revanchista, el yo del resentimiento se convierte en un yo revanchista, en el deseo revanchista. Estoy resentido, entonces yo me voy a buscar cómo desquitarme de esta persona o de esta institución o de estas personas o de estos medios. Miren ustedes, el yo del resentimiento o del deseo revanchista siempre ha originado en el mundo grandes fracasos. El yo del resentimiento o del deseo revanchista ha originado en el mundo grandes fracasos. Si nosotros nos pusiéramos a analizar por qué se producen las guerras, veríamos que no es más que el efecto de una falta de amor entre la humanidad o por la humanidad, y que están alimentadas esas guerras por un resentimiento, por el amor propio, y que esto se desenlaza y se desenvuelve con los deseos revanchistas. Si me atacan, ataco, si me dan, les doy. Es siempre devolviendo por revancha las cosas. Y eso es lo que ha llevado a las distintas naciones o países, a las civilizaciones, a las familias, a las tribus, a los pueblos, a las grandes y difíciles dificultades de no poderse entender y volverse simplemente unos enemigos, en convirtiendo esas acciones en guerras pequeñas, grandes, y guerras continentales o guerras mundiales. Nos dice el maestro que el tercer factor es el del beneficio por la humanidad. Es necesario amar a nuestros semejantes. Óigase bien. Es necesario amar a nuestros semejantes, nos dice el maestro. Pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos. O sea, uno puede decir que ama a las personas, ¿no? Hay mucha gente que uno la oye decir, no es que yo amo a la gente, yo amo a mis hermanos. Y todo eso deriva en una posición falsa, porque cuando trata de ir a los hechos, no se tiene esa convicción, esa voluntad para ejecutar labores propias de ayuda a nuestros semejantes. Dice el maestro que es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, no. Hay que demostrarlo con hechos, hay que estar dispuestos a subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad. Hay que levantar la antorcha a la sabiduría para iluminar el camino de otros. Aquí está, pues, muy claro el hecho de que si nosotros transferimos lo que sabemos a las otras personas y les ayudamos a que se preparen para enfrentar la vida, estamos haciendo caridad, una caridad real, una caridad objetiva. Muchas personas pueden estar ayudando a otras a que hagan sus estudios, o pueden estar ayudando a otras a que aprendan un arte,
o pueden estar ayudando a otras personas a que tengan un pedazo de tierra para que lo cultiven, etcétera, etcétera. Eso es demostrar amor por la humanidad, claro está. De resto no. Y si se le enseñamos, pues con mucho mayor, ¿no? Hay que estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes, con amor verdadero, desinteresado y puro. Esta sí es una parte muy difícil. Muy difícil veo yo que nosotros los humanoides seamos capaces de dar la vida por otros, pero lo hemos visto que lo hacen. Hay personas con una gran convicción que queriendo salvar a otras personas de un peligro grave, perecen con ellos. Eso es grandioso, trascendental, ¿no? Que una persona sea capaz de entregar su vida por esos grandes esfuerzos de servicio a los demás hermanos. Nos dice además el maestro, de manera que el tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por nuestros semejantes. Sacrificio por la humanidad entonces se traduce como sacrificio por nuestros semejantes. Nacer, morir y sacrificarnos por la humanidad son los tres factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo cósmico. Cuando yo conocí muy joven, muy niño, la religión católica cristiana, pues era un gran aficionado a estar en los templos y a buscar los templos porque sentía como ese arrobamiento, esa mística. Ya la traía seguramente de existencias pasadas. Pero miren ustedes que uno en ese proceso debe de darse cuenta que debe trabajar profundamente para verdaderamente conocer qué es lo que simboliza una religión, hacia dónde nos orienta una religión. Y entonces ya cuando uno está en estas enseñanzas, hubiera uno querido conocer esto, este conocimiento, perdonen la redundancia, para, mediante esa circunstancia, alejarse uno de la mente sensual y de la mente intermedia. Dicho de otra manera, alejarse uno de las teorías, alejarse uno de las creencias y buscar afanosamente ese ser interior profundo que todos cargamos y llevamos dentro de nosotros y que el maestro nos lo explica en forma de multiplicidad y nos lo reduce también a la unidad, que es la cristificación, como aquí lo dice el maestro. Vean ustedes, estos tres factores nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres. O sea, cuando nosotros somos capaces de vivir efectivamente el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad en forma consciente, exigiéndonos al máximo que eso sea posible, hay que admirar, hacer un paréntesis para admirar la disciplina, la férrea, diría yo, honestidad de aquellos seres que las diferentes religiones han logrado sobresalir y colocarse como grandes iniciados en unas o como grandes santos en otras religiones. ¿Por qué digo yo esto? Porque les tocó hacer unos grandes esfuerzos. Cuando uno lee sus biografías, sobre todo de aquellos seres como un Francisco de Asís, un Antonio de Padua, como también los 12 apóstoles, entonces uno dice, esta gente tenía coraje para hacer las cosas, era capaz de mantenerse vivo contra todas las tempestades que le vinieran, contra todas las imprudencias, contra todas las falacias, contra todos los odios, contra todos los resentimientos, contra todas las adversidades que se le vinieran encima. Pero que va, nosotros, a pesar de que estamos estudiando esta enseñanza y que la conocemos, nos parece muy mediocre el hecho
de que no somos capaces de permanecer adustos, sinceros, forjadores, militantes del camino crístico. Nos cuesta muchísimo trabajo. Nos dice el maestro, esos tres factores vienen a hacer de nosotros algo distinto. Nos transforman en deidosos o dioses inefables, Elohim, daimones, etcétera, etcétera. Si nosotros trabajamos con el primer y segundo factor, el del nacer y morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual muy refinado, óigase, egoísmo espiritual muy refinado, que nos impediría todo avance interior. Aquí el maestro nos señala una falla garrafal que nosotros no podemos cometer. Pero para eso tenemos que hacer conciencia, mucha conciencia. Porque si no hacemos conciencia, nosotros no vamos a avanzar, no vamos a lograr ni para nosotros nada, ni mucho menos para nuestros semejantes. Uno se encuentra con muchos contratiempos en esta vida cotidiana, con tiempos que muchas de las personas las justifican diciendo que esa es la ley del destino. Pero que nosotros los estudiantes de esta enseñanza sabemos que el destino no es algo que no se pueda modificar. Sabemos que se puede modificar y sabemos cuáles son las consecuencias de eso que la humanidad llama ley del destino, que no son otras cosas que aquellos elementos indeseables que cargamos en nuestra psiquis, en nuestros tres cerebros. Esos son los que organizan el destino de nosotros y lo van organizando existencia tras existencia. Y cada existencia, si no hacemos nada, pues estamos aumentando más nuestras tragedias, nuestros dramas y comedias. Esa es la triste realidad. Y cuando uno ya ha conocido esta enseñanza tantos años, cuando uno está enfrentado a adversidades que se metió en ellas por dormido, por torpe, por idiota, por imbécil, por estúpido, por dejarse manipular de tanto demonio que llevamos por dentro. Y lo más grave es que nos manipulan y nos tienen en adversidades terribles y nos siguen metiendo, que es lo más terrible, lo más grave. De manera, hermanos, que aquí nos toca hacer un alto y hacer sonar esa trompeta doble de las alertas. Como dice el maestro, estar como el vigía en época de guerra. Pero eso es difícil, muy difícil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Yo me doy cuenta en el proceso de la vida cotidiana, en el estar en el apartamento o en la casa, o en el estar en el trabajo, o en el estar con los amigos, o en el caminar, o en el conducir un coche, etcétera, etcétera. Cómo estos demonios son supremamente astutos y lo llevan a uno en la procesión de la charla interna, o lo meten en una canción psicológica que usted se desespera y hasta llega el yo suicida a decirle que eso es fácil, que usted puede acabar con eso matándose, ya, se acabó el problema. Hasta eso es capaz de planificarle a uno los agregados psicológicos. Pero cuando uno ya conoce un poco esta enseñanza, se va dando cuenta que estos demonios rojos de sed, como así se les llama y se les llamó en el viejo Egipto,
no son más que nuestros vicios, nuestros defectos, nuestras pasiones. Y si nosotros fuésemos capaces de romper con esos dos agregados que el maestro nos señala, que nos impiden cumplir con el precepto de amar a nuestros semejantes, como son el resentimiento, que es muy importante, y el yo del amor propio. Dos monstruos terribles que nos mantienen doblegados, nos mantienen acabados, nos destruyen, no nos dejan dormir, nos despiertan, nos enferman, nos hacen de todo lo humano habido y por haber. Y nosotros, como somos tan cobardes, como somos tan débiles, no aguantamos la presión de estos demonios. ¿Por qué? Porque se suman otro ingrediente más terrible, o dos ingredientes, el yo de la mentira y el yo del miedo. El yo de la mentira fabricándonos hechos que no han sucedido, proyectándonos imágenes, proyectándonos eventos, etcétera, etcétera, que no han acontecido. Entonces, fíjense ustedes, estimados hermanos, lo delicado que es esto. Esos dos yoes deberíamos de marcarlos, el del resentimiento y el yo del amor propio, pero sin desconocer que están asociados con otros demonios muy perversos, como es el yo del miedo y el yo de la mentira. Estos sí que son dañinos, y se los digo por experiencia propia, porque me he tratado de dedicar a combatir a estos elementos indeseables, y es de lo más difícil que hay. Uno quisiera creer que es fácil, pero no, es duro. Pero se puede, hermano. Yo les digo que se puede. A veces uno está a punto de tirar la toalla, pero si uno se acuerda de su real ser, si uno se acuerda de su Madre bendita, si se acuerda de nuestro Cristo interior, si se acuerda de nuestro Padre celestial, del Sacratísimo Espíritu Santo, y especialmente si uno se acuerda de nuestro gran gurú, el venerable arcángel Samael Aun Weor, pues vuelve y recupera fuerzas y sigue en la batalla, y sigue, y sigue, y sigue. Es así como tiene que ser. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Maestro Samael se cansó de decirnos a nosotros y darnos, yo diría, una orientación muy, muy real. Y nos contaba anécdotas de su infancia, cuando sus padres se separaron, y entonces él tenía otro hermanito, y ellos siendo muy niños, al separarse sus padres, ellos al escondido iban a visitar a la mamá porque les tenían prohibido visitarla. Pero cada que iban a esas visitas, cuando regresaban, el papá les daba una tunda, lo que llamamos nosotros un castigo, con fuete, con rejos, con látigo, con lo que fuera. Y siempre el maestro le decía a su hermanito, no te preocupes, todo pasa, todo pasa. Pero fíjense que en una de esas, cuando regresaron y les dieron su tunda, el maestro le decía debajo de las cobijas al hermanito, ¿te diste cuenta que ya todo pasó? Pasa. Y él no se dieron cuenta que el papá los estaba escuchando. Y entonces él dijo, ¿con qué esas tenemos? Que todo pasa. Y volvió y les metió otra huequera dura. Y una vez se desapareció el señor, el maestro le decía al hermanito, ¿te das cuenta que aunque nos dio otra vez, todo pasa? Pues esa filosofía a mí me parece muy interesante, porque todo pasa, ni siquiera nuestra vida es permanente. Este mundo es ilusorio, este mundo va pasando, este planeta pasa, pasó la luna, han pasado. ¿Cuántos efectos de destrucción de planetas no hemos visto a través de los astrónomos? ¿Qué decir, pues, si un mundo de esos gigantescos desaparece y pasa? ¿Cómo no vamos a pasar nosotros también?
Y todo lo que nos ocurre pasa. Pasa el día, pasa la noche, los estudios, pasan las competencias, pasan las comidas, pasan las modas, pasan los campeonatos de todo tipo, etcétera, etcétera. Así que mantengámonos pues firmes. Dice el maestro, esos tres factores nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres. Esos tres factores vienen a hacer en nosotros algo distinto. Nos transforman en deidosos o dioses inefables, elohines, daimones, etc. Si nosotros trabajáramos con el primer y segundo factor, el del nacer y morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual muy refinado. Óigase bien, yo creo que ese ha sido el grave problema de la mayoría de las religiones y de las corrientes filosóficas, de los gobiernos, de las sociedades. No somos capaces de ver con objetividad lo que sí pudiéramos hacer por nuestros semejantes. Y entonces vienen los malos gobiernos, vienen la decadencia religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera. El degeneramiento de las sociedades, todo eso. Lo que estamos viviendo hoy día. Escuchen pues ustedes muy claro lo que el maestro nos explica. Que si no somos capaces nosotros de abolir el resentimiento y de abolir su compañero inseparable, que no es otro que el amor propio, pues estamos completamente desadaptados de un servicio a la humanidad. Esa es la verdad, estimados hermanos. Así que hagamos pues un esfuerzo para que podamos servirle a nuestros hermanos y hacerlo en forma consciente. Ojalá pudiéramos de verdad entre todos, en forma solidaria, haber podido crear una institución como es el Instituto de la Caridad Universal. Muy difícil entre los estudiantes gnósticos. ¿Por qué? Porque cuando se llega a estos estudios y no se llega con la intención de buscar afanosamente realización interior a través del trabajo psicológico, normalmente despegamos por el camino de la utopía espiritual, o más concretamente por el camino que llamamos nosotros de la mística subjetiva. Y recordemos que en el Congreso de Guadalajara, cerrando el Congreso, el maestro nos hizo una advertencia, una admonición que se cumplió y se ha cumplido y se sigue cumpliendo a cabalidad. Nos decía el maestro, veo allá en el decorrer del tiempo una generación terrible, una gran cosecha de Hasnamusen en nuestras instituciones, que van a echar a perder todo lo que se ha hecho. Y de seguir por esos caminos, decía él, perderán la corriente sagrada de mi real ser. Yo retiraré esas fuerzas. Y eso es lo que ha ocurrido. Hay gentes que a través de una posición pseudo-gnóstica, pseudo-espiritualista, se dedicaron a darse bombo y platillo ellos con estas cosas, y otros que colaboraron muy eficientemente en eso, diciéndoles a otros que se pusieran nombres espirituales muy grandes, y con eso engrupieron un poco de gente que de estudiantes gnósticos no tienen nada, porque solo andan en un camino que se llama el camino de la creencia, el camino de las teorías espirituales y materiales.
y ahí se fundieron, ahí se han quedado y ahí se van a quedar. Miren ustedes entonces lo importante que es para nosotros que ustedes tengan la capacidad de analizar lo que el maestro nos dice aquí, de que si nosotros no somos capaces de servirle con amor y caridad a nuestros semejantes y ayudarlos, vamos a caer en un egoísmo muy refinado, espiritual muy refinado. Y es precisamente ese que está encabezado por la mística subjetiva. Pues si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. Claro, hay gente que entre más dinero tiene, menos quiere compartir nada. Por eso los gobiernos tienen tantas dificultades, porque los gobiernos recaudan los dineros por impuestos, pero lamentablemente esos impuestos que se recaudan son mal administrados. Además, la gran mayoría de los impuestos no provienen con gran abundancia de los privilegiados, sino que es casi del mismo pueblo. Hay impuestos que afectan hasta el más pobre. Muchísimos impuestos. Y eso no se está viendo. Y aunque algunos gobernantes tengan la buena intención de manejar eso distinto, pues no cuentan con los equipos de hombres y mujeres que puedan ser leales a la postura férrea de no robar a sus pueblos. Fíjense ustedes lo interesante que resulta esto. Entonces nos dice él, pues si solamente nos preocupamos nosotros por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. En esa forma, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. ¿Cómo es de interesante poderle hablar a una masa de la sociedad sobre la necesidad de que entendamos que tenemos que salir del egoísmo? Este es un demonio que va paralelo y en ayuda eficiente del yo del resentimiento, yo del amor propio. Obviamente. Nos dice el maestro lo siguiente. En esa forma, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. Muchos queremos la iluminación y hay mucha gente que se le ve muy juiciosa buscando la iluminación. Hasta trabajan psicológicamente en lo que ven que pueden hacer. Trabajan en el nacer espiritual. Pero cuando se trata de ayudar y servir a la humanidad, pues en teoría solamente lo quieren hacer en forma intelectual, pero no hay hechos concretos de servicio a la humanidad. Ni hay una enseñanza que les favorezca, ni hay un servicio que les mitigue las necesidades, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, diría yo, 4 o 5 cosas que son básicas. El maestro señala 3 como fundamentales, que son pan, techo y refugio. Perdón, pan, abrigo y refugio. Pero también está la educación y la salud, que son fundamentales, y el empleo. Pero, ¿qué nos ganamos con brindar empleo si no tenemos la gente bien capacitada para que nos ayude a desarrollar todos los procesos de ese empleo? Tenemos que trabajar muy duro sobre eso, hermanos. El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas y hay que eliminarlas. Óigase bien. Y eso se ve. Hay gente con unos yoes tan astutos y con unas formas refinadas de egoísmo que uno se sorprende
de ver cómo le hacen el quite a cualquier servicio. En tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues la iluminación no será posible, y mucho menos el amor al prójimo, el de servirle desinteresadamente a la humanidad. El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas y hay que eliminarlas. En tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues la iluminación no será posible. Óigase bien. Entonces, aquellas personas que están afanosamente queriendo avanzar espiritualmente, despertar conciencia, etcétera, etcétera, tenemos que examinarnos con mucha seriedad, con mucha autocrítica, a ver cómo está ese egoísmo dentro de nosotros. Miren ustedes lo que nos dice el maestro aquí, que es muy interesante. El egoísmo está formado por múltiples yoes, dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia. Aquí cuando nos habla el maestro del egoísmo, nos está hablando de todos los yoes, de todos los egos, para que tengamos bien presente eso. Y todos los egos tienen enfrascada la conciencia. Entonces todos, sin excepción, somos egoístas. No hay salvación, hermano. No hay uno que se pueda salvar. Que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoístas, es verdad. Pues si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Ahí está muy claro, pues, que aunque creamos que vamos haciéndolo muy bien, de pronto estamos haciéndolo muy mediocremente. Y por eso estas frases que el maestro nos escribe aquí cuando dictó esta cátedra nos muestran claramente el hecho. El egoísmo está formado por múltiples yoes, dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia. Vean ustedes, que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoístas, es verdad. Pues si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. No hay pues escapatoria. No tenemos tantos caminos como suele decir mucha gente. No, señor. Estamos enfrentados a un proceso que por fortuna el maestro Samael nos lo explica, nos lo desmenuza, nos muestra los recovecos de que es objeto el humanoide, estas máquinas humanas que tenemos y que manejamos y que creemos que manejamos, pero que las maneja es el agregado psicológico. Allí está pues el problema grave. Hay momentos en el día de la vida cotidiana que nos sentimos muy fuertes para luchar contra el ego, pero hay momentos en que se nos mete esa charla interior, se nos mete esa canción psicológica, caemos estripados y nos cuesta tremendo trabajo volvernos a parar. Eso es increíble, hermanos. Y lo estoy hablando porque en el curso de mis años lo he vivido. Y hay un demonio que lo tenemos y a todos nos perjudica ese demonio, que nos ha quitado muchas posibilidades en la vida, como es el yo del miedo. Y ese yo del miedo es muy astuto, tiene unos socios muy astutos, como es el derrotismo, como es el pesimismo, como es la frustración. Son terribles. Y como les señalaba ahora, tienen un socio que es altamente peligroso, que trabaja con ellos, que es el yo del suicidio. La mayoría de la gente puede caer en esta desgracia porque no tiene la fortaleza
para levantarse de esos ataques tan violentos. Es que una cosa es decir que los agregados psicológicos pueden causarnos daño y otra cosa es vivir ese ataque, esa carnicería perversa y degenerada de estos yoes que ejercen especialmente en dos cerebros, en el cerebro pensante y en el cerebro sintiente. Allí se encarnizan hasta que nos meten en charlas internas indestructibles y nos llevan a unas canciones psicológicas que no nos dejan ni dormir. Imagínense ustedes lo grave que es esto. Entonces uno ahí no sabe ni qué camino tomar y llega hasta el punto de quedar como un zombie que no sabe ni qué hacer, o simplemente puede llevarlo hasta la locura, desquiciarlo mentalmente. Me acordé ahora de una narración que nos hace el maestro de estas organizaciones en Oriente que se les denomina los Dukpas de Capacete Rojo. Estos seres, hay unas comunidades entre ellos que son muy fuertes, muy terribles. Unas de ellas pertenecen a la logia negra, pero algunas de ellas no. Incluso cuenta el maestro que parece que la maestra Blavatsky llegó a creer que había una comunidad que era completamente de la logia negra. Y el maestro, después de haberla estudiado profundamente, llegó a la conclusión que era una escuela muy fuerte. Y nos cita un ejemplo de lo que hacen esas escuelas. Esa escuela, cuando la persona quiere ingresar, llega allá a pedir el ingreso y es sometido a una prueba. ¿Cuál es esa prueba? Al estudiante que decide entrar, lo amarran a un palo, a un poste o lo que sea, y le empiezan a despertar todos los egos, a alborotárselos todos, en la noche, y lo dejan ahí con esos demonios alborotados. Imagínense ustedes. ¿Y quién pasa la prueba? La pasa el que amanece vivo, porque la mayoría o terminan locos o mueren completamente. Ustedes de pronto no lo van a ver, pero estos demonios hasta lo pueden asfixiar a usted. ¿Por qué? Porque le alborotan sus sistemas fisiológicos, anatómicos de su propio cuerpo. Le aceleran la tensión, le aceleran las palpitaciones del corazón, le aceleran la respiración en los pulmones, le aceleran la circulación. ¿Qué es lo que no le hacen esta demoniamenta a uno? Y entonces, si uno no es capaz de contrarrestarlos, pues ellos se salen con la suya y acaban con esa vida, o simplemente termina ese ser en un manicomio. Por eso el maestro dice, el egoísmo está formado por múltiples yoes dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia. ¿Que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoístas? Es verdad. Si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Miren, ahora yo estoy aquí hablando para ustedes y tratando de explicar esta cátedra. Y tengo que estar muy atento porque la batalla con los demonios que he tenido en estos últimos años es muy permanente y muy continua. Y entonces ellos, cuando yo estoy en estas enseñanzas, tratan de sacarme, mostrándome que soy débil, mostrándome que no puedo con ellos, mostrándome que yo no valgo nada. Y en las noches, como les pasará a muchos de ustedes, pues lo despiertan a uno para que uno enfrente esas fuerzas
porque como hemos pedido que queremos desintegrar, que queremos morir, que queremos arrasar, que queremos degollar, que queremos triturar esta demoniamenta, entonces ellos se arman y dicen, ¿con qué esas tenemos? Como decía Fray Tomás de Torquemada, el inquisidor famoso español. ¿Con qué esas tenemos, señor Marqués? Le decía a la reencarnación del maestro de aquellos tiempos, cuando fue el tercer gran marqués de la provincia de Granada. Y así nos pasa. Esta es una lucha, esta es una lucha que la gente piensa que no es material, también es una lucha material, porque ellos empiezan a agitar nuestros cuerpos, a desesperarlos. ¿Cuántas gentes terminan en casas de reposo, o en la drogadicción, o en el alcoholismo, o simplemente terminan haciendo papeles díscolos y terribles o violentos? Es muy fácil que esto ocurra, pero ya que estamos en esta cátedra donde lo que estamos buscando es que los estudiantes entendamos qué es el Instituto de la Caridad Universal, qué es la caridad universal. Y cuando explicamos que la caridad universal empieza por casa, nos estamos refiriendo a nuestro propio vehículo físico. ¿Cómo puedo yo con este vehículo físico hacer caridad universal si no estoy preparado, si no tengo mi vehículo preparado para hacer esa caridad universal? ¿Y cómo me preparo? Pues miren ustedes que el maestro nos entregó la clave, los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Estos mismos 3 factores son los que nos van a llevar al despertar de la conciencia. Son los que nos van a llevar a difundir, a enseñar y a vivir la doctrina del Cristo social, que está asociada directamente con el Instituto de la Caridad Universal, que es el vehículo de expresión social, que no es otro que el POSCLA, el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano. Pero que hay que prepararse. Yo he visto en las redes muchos hermanos con ganas de ser militantes del Cristo Social, de ser militantes del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, del POSCLA, pero lamentablemente no se han preparado para eso. Creen que están preparados, que llevan muchos años en la enseñanza o porque conocieron muchas cosas de la enseñanza y entonces se declaran ya capacitados. Y resulta que no es así, hermanos. A mí me ha tocado una misión que no he podido terminar de cumplir y que cuando la empiezo me la revientan siempre. Llevo como 4 intentos y en los 4 intentos siempre me han reventado, porque es que es una misión muy dura. Y aunque tengo la voluntad y quiero hacerlo, pues me salen los opositores, que no son solamente las personas que están en otras diligencias de partidos sociales, sino entre los mismos estudiantes nuestros, que no son capaces de permanecer, no son capaces de ser conscientes. Hoy quieren, mañana ya no quieren nada. Hoy trabajan, mañana no quieren trabajar. Hoy quieren ser sacerdotes, mañana no quieren ser. Hoy quieren ser misioneros, mañana ya no les interesa. ¿Y qué decir de las ISIS igual? Nuestras hermanas, ISIS, y la mujer en general, que debiera estar desempeñando un papel muy importante en las corrientes gnósticas amaelianas, se ha también dejado llevar por el camino de la intelectualidad o por el camino de la mística subjetiva. Y entonces ya hay hermanas que se declaran hasta maestras, cuando de maestras no tienen nada todavía. No han ni siquiera transitado por la primera de mayores. Y ya se consideran maestras. Eso sí que ha habido. Por eso les citaba yo ahora el caso que el maestro Samael nos habló
de los hasnamusianos, que se iba a dar esa cosecha tan terrible acá en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces, miren, hermanos, lo siguiente. El maestro nos dice, nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Esto sí que es importante que ustedes lo entiendan, hermanos, porque si no lo entendemos, pues va a ser muy difícil comprender. Si estamos buscando la iluminación y tenemos que desintegrar los egos, tenemos que buscar la igualdad. Y todas las organizaciones partidistas que dicen luchar por el bienestar de la humanidad hablan de la igualdad, pero ellos están hablando de una igualdad eminentemente material, en el sentido de que ellos creen que la igualdad consiste en que todas las personas sean iguales, pero nunca se han puesto a pensar en qué es que todas las personas tienen que ser iguales. Y la única igualdad verdadera es el amor. Pero ya vimos lo que hay que hacer para llegar al amor. No es pues tan fácil en la comprender o entender la cita bíblica de nuestro gran maestro de maestros, Jesús el Cristo, cuando dice, en que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis seguidores. Nos dice el maestro, nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Esto sí que es difícil entenderlo. Toda la humanidad es una gran familia. Desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean. Óigase bien, lo cual es egoísmo, porque todos los seres humanos, sin excepción de razas, credo, casta, color, somos una sola familia. Esa familia se llama humanidad. Yo creo que aquí nos vamos a quedar un poco y nos tocará en la próxima cátedra desarrollar este párrafo tan interesante, tan importante que el maestro nos señala. Nos dice, nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos. Y agreguemos a eso apegos, sentimientos, pasiones, deseos, recuerdos, etc. Y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo. Porque todos los seres humanos, sin excepción de raza, credo, casta o color, somos una sola familia. Vean ustedes, esa familia se llama humanidad. Entonces, ¿cómo podría entender uno que hay una familia entre los rusos y los ucranianos? Cuando Rusia pasa por encima de las vidas de todos los hermanos ucranianos. Y les toca a los ucranianos defenderse y acabar con las vidas de rusos también. Entonces, fíjense ustedes en lo que pasa con una guerra. Miren lo que sucede. Así que hagamos un esfuerzo, hermanos, para que todas las cosas vuelvan a su cauce, a su camino, y podamos lograr un desarrollo verdaderamente espiritual, porque es que el desarrollo espiritual no consiste en rezar, orar, no, el desarrollo espiritual consiste en realizarnos a fondo, es decir, en trabajar duro contra nuestros enemigos secretos que portamos dentro de nosotros, en conservar la energía sagrada y finalmente nosotros servirle así a la humanidad. Paz inverencial, hermanos. Muchas gracias por su atención. Los esperamos mañana viernes en la cátedra correspondiente a la Escuela Sociológica Samaeliana. Paz inverencial, hermanos.